Que Dios te bendiga y te guarde a ti y a los tuyos. Seguimos meditando en la poderosa palabra del Señor. Y en esta oportunidad, el tema de este devocional es el temor de Dios. Nuestra base bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Este tema es uno de los más importantes en la Biblia. A lo largo de ella encontramos que Dios es santo. Su carácter no es como el de nosotros. La pecaminosidad del ser humano lo aleja de Dios. Sin embargo, a través de Cristo es que el hombre y la mujer pueden estar en sintonía con ese Dios santo. Es Cristo el reconciliador entre Dios y los hombres. Cuando alguien vive perdido, teme a Dios y lo hace porque sabe que es pecador y que su destino eterno es el juicio de Dios y está condenado al infierno eterno. Esa clase de temor lo mantiene alejado de Él. Esto es como cuando alguien dice, soy tan pecador que me siento lejos de Dios. Esto debe ser así. El pecado te separa de Dios y eso mismo te da temor, o bien, en este sentido, miedo. Dios no tolera el pecado. Él es santo. Sin embargo, si ya has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, debes sentir otra clase de temor, el temor reverente y respetuoso por quién es Dios. Esto te lleva a honrarlo, a exaltarlo por su grandeza y magnificencia. ¿Qué significa sentir temor de Dios? ¿Se refiere a tenerle miedo o tiene otra connotación? Veamos lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, ¿qué nos enseña las Sagradas Escrituras sobre el temor de Dios? En Deuteronomio capítulo 13 y versículo 4, Moisés exhorta al pueblo a ser temerosos de Dios, a reconocerlo en todos sus caminos, y esto incluía guardar, escuchar, servir y seguir los mandamientos de Dios. Todos verbos que implican una acción y no solamente un pensamiento o una teoría, antes bien, una práctica. Los cristianos no viven según su intuición sobre los asuntos de la vida. Antes bien, se someten a lo que Dios ha dicho en su palabra. El que teme a Dios aborrece lo malo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es el temor de Jehová, aborrecer el pecado. Si quieres ser temeroso de Dios, debes aborrecer el mal también. El Señor cuida a los que le temen. El Salmo 33:18 dice, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esta figura es tan importante para los cristianos. Eso significa que Dios tiene toda la atención para sus hijos, para aquellos que viven bajo su temor y obediencia. El hombre que teme a Dios es bienaventurado, y eso significa dichoso, feliz, honrado. El Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dios promete que a los que le temen les irá bien para siempre. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 29 dicen, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Puedes imaginarte que te vaya bien en todo? Si eres temeroso de Dios, así será. Y es más, cuando te vaya mal, Dios mismo está usando eso para tu propio bien. Qué maravilloso es ser temerosos de Dios. Dios te garantiza su acompañamiento en todo tiempo. En segundo lugar, ¿por qué los creyentes debemos sentir temor de Dios? Porque para nosotros no es opcional o negociable, es un mandato. Recordamos de nuevo lo que dice Deuteronomio capítulo 13 y versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Cada verbo en este versículo implica una ordenanza. Las palabras que Moisés utilizó para exhortar al pueblo a guardar los mandamientos de Dios llevan una connotación de autoridad y de mando. Para el creyente no es opcional guardar el temor a Dios, es su vida diaria, es un mandato del Señor. ¿Quieres ser sabio? Entonces, teme a Dios. El Salmo 111 y versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este es el principio de la sabiduría. No es una ciencia de humana procedencia, no es algo terrenal. Esta sabiduría es una sabiduría práctica para el diario vivir y sobrepasa cualquier filosofía, cualquier idea humana y más que un conocimiento, esto es una práctica. ¿Quieres ser librado del mal? Teme a Dios. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Quieres ser una persona sabia y apartarte de lo que te hace daño? Sé temeroso de Dios. De igual manera, ¿quieres sentir una fuerte confianza en Dios? Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Esto es algo que llena nuestro corazón. ¿En dónde está tu confianza? Puede ser en tu dinero, en las personas que te rodean, en tus bienes, en tus propias capacidades. Todo ello puede ser ambiguo y representa algo pasajero, pero si pones tu confianza en Dios, la Escritura dice que llevarás ese temor que te hará una persona fuerte, segura. Andarás confiado porque Dios será tu protector. ¿Quieres ser sano? Teme a Dios. Proverbios capítulo 3 y versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta clase de sanidad es aquella que inicia dentro de tu corazón y que va expandiéndose hacia todas las áreas de tu vida. Por eso el proverbista dice, teme a Jehová y apártate del mal para que sea medicina a tu cuerpo.
¿Quieres que el Señor cumpla los deseos de tu corazón? De nuevo, teme a Dios. El Salmo 145 y versículo 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Es Dios el que promete cumplir los deseos de tu corazón. Pero hay una cláusula en ese contrato y es de los que le temen. Si tú eres temeroso de Dios, Dios dice en su palabra que cumplirá los deseos de tu corazón, escuchará tu clamor y te salvará. ¿Quieres que el Señor te defienda? Teme a Dios. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es defensor de aquellos que son temerosos de Él, que caminan en esta tierra pensando en su Dios, respetando a su Dios, que constantemente están meditando en lo que desagrada a Dios y huyen de hacer algo como eso. ¿Quieres tener una buena vida en la tierra? Teme a Dios. Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Esto es algo que a lo largo de la vida se puede observar en aquellas personas que son temerosas de Dios. Viven confiando en el Señor. Su vida es una vida de calidad. Tal vez no en el sentido financiero o de bienes o de fama o de poder. Antes bien, es esa verdadera vida de calidad que se vive en el alma, en el corazón. Esas personas viven tranquilamente porque su confianza es el Señor y porque su temor es hacia Él. Y por último, ¿quieres tener largura de días? Teme a Dios. Proverbios 10:27 también dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Esto es lo que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Aquellos que son temerosos de Dios, si está en el plan de Dios, tienen largura de días, mientras que aquellos que aborrecen el ser temerosos a Dios, de repente son cortados de esta tierra. Su misma vida desordenada los lleva a morir de forma prematura. Es muy interesante estudiar el temor de Dios. Parece que debido a la nula o mala relación entre padres e hijos, no se puede manejar un verdadero temor reverente hacia Dios. Recuerdo a un predicador muy famoso. Él no podía entender este principio antes de convertirse a Cristo. Él no comprendía el temor de Dios, porque la imagen de padre que tenía era mala. Hasta que un día se entregó a Cristo y pudo entender verdaderamente el temor de Dios. Y en ese mismo ejemplo de padres e hijos es que se debe ver el temor de Dios. Un hijo debe respeto a su padre. Eso mismo es el temor. Y en ese temor, el hijo honra a su padre. De igual manera, los cristianos deben reverenciar a Dios, respetarlo, honrarlo y amarlo. Ese es el concepto del temor de Dios. Y por el mismo amor de Dios para sus hijos, es que nos manda a que le temamos, o bien, como hemos dicho, lo respetemos. Porque temer a Dios va a redundar en múltiples beneficios para nosotros, en esta vida y en la venidera. Ahora que estamos en tiempos de encierro, también se le debe tener temor a Dios. Él sabe lo que haces, lo que ves,
lo que piensas, lo que sientes, lo que estás viviendo. Teme a Dios ahora para que lo sigas haciendo después de esta pandemia. Lo más sabio que podemos llegar a hacer es temer, honrar, obedecer y exaltar al Dios vivo. Solo el Señor debe tener el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, estamos en tu presencia. Reconocemos que ser temerosos a ti nos trae grandes beneficios. Hemos visto que tú nos prometes grandes cosas y lo más importante, nos das la vida eterna, una vida libre de la condenación. Y aún mientras vivamos sobre esta tierra, una vida buena, bendecida, respaldada por ti. Ahora, Señor, llénanos de ese temor reverente hacia ti. Llénanos de ese respeto hacia tu nombre. Y que en este tiempo pandémico podamos seguir viviendo bajo tus lineamientos, bajo tu temor. Que tu pueblo realice tu voluntad y que en ese encierro tu iglesia pueda vivir honrando tu nombre también. Señor, has dicho en tu palabra que honras a los que te honran. Y henos aquí hoy, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Te vamos a honrar y viviremos todos nuestros días bajo ese respeto, esa reverencia, ese temor hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.